Hola, muy buenos días y bienvenidos a la primera jornada de operaciones del mes de agosto y a la recta final de la presente semana. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es, y a continuación voy a realizar el análisis de los principales pares de divisas para el día de hoy. En primer momento le vamos a echar un vistazo al calendario económico, también citas importantes en la presente jornada. Tengan en cuenta que en el hemisferio norte hemos comenzado el periodo vacacional. Esto seguramente pues se vea directamente en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Seguramente el volumen y los movimientos pues se vean un poquito condicionados por este periodo vacacional. Bueno, a las 7:53, todo en horario GMT desde Alemania, PMI manufacturero perteneciente al mes de julio. 7:58, el mismo dato lo vamos a conocer desde la zona euro. Desde el Reino Unido, 8:28, también el PMI manufacturero del mes de julio. A las 11 GMT, el plato fuerte de sesión europea, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés y el programa de activos. Estaré yo personalmente a través de FX Street realizando la cobertura en vivo por si quieren asistir a la sesión. 11:45, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi a las 12:30 GMT. Atentos sobre todo a la rueda de prensa de Mario Draghi a las 12:30. En el mismo horario, desde Estados Unidos, peticiones semanales por subsidio de desempleo. También desde Estados Unidos, 12:58, PMI manufacturero del mes de julio, gasto en construcción a las 14 GMT y también a las 14 el ISM manufacturero del mes de julio y el ISM de precios pagados. Como ven, un calendario económico bastante nutrido y deben de estar atentos en los horarios en los cuales se van a publicar estos datos, porque seguramente las cotizaciones de los principales pares de divisas se vean afectadas y nos muestren movimientos violentos. Ajusten bien sus gestiones de capital en estos momentos y en estos horarios. Bueno, vamos a ver cómo circulan las cotizaciones a estas horas de la mañana. Nos vamos a nuestro mapa de operaciones intradiario para colocarle principales niveles de soporte y de resistencia. Vemos al euro dólar como merodea otra vez el eje central de operaciones, la congestión de largo del 1,3265. Tremenda la fuerza de imán, tremenda la fuerza de atracción que ejerce este muro de contención de largo sobre la cotización del par, que ya va a ejercer como primera fuerza de soporte, 1,3265. De quebrar este nivel llegaríamos a una barrera de soporte de categoría intermedia, 1,3235. La siguiente fuerza de soporte y principal del día, precio de apertura anual 1,3205. Observemos en el día de ayer cómo los inversores colocaron sus órdenes de compra un poquito por encima del punto de partida anual y de ahí el movimiento alcista potente que nos marcó la cotización del par durante toda la jornada. Principal soporte de jornada 1,3205. Otro de categoría intermedia 1,3180 y desde ahí nos vamos a la directriz alcista de muy largo plazo que hoy nos pasa sobre el 1,3153 y quebrado el 1,3153 nos llegaríamos incluso a una congestión de mediano en el 1,3125 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, el escenario viene marcado en primer lugar por una zona muerta inoperable que vamos a delimitar entre el precio de apertura 1,3301, la congestión de mediano y la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el día 1 de febrero y que hoy nos pasa sobre el 1,3325. Entre el precio de apertura de jornada 1,3301, la congestión de mediano y la directriz bajista de la misma categoría, vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Franja de 24 puntos donde no es aconsejable introducir operaciones al mercado. Un apoyo en el 1,3325 nos llevaría directamente a la congestión de mediano en el 1,3368. Desde ahí le haríamos una visita a una congestión de mediano largo, 1,3406 y directamente a la última resistencia de categoría intermedia en el 1,3434 a unos 160 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, mientras no nos quiebre el 1,3325, los movimientos alcistas estarán vetados para el euro dólar en el día de hoy.
Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre del 1.3265 porque le podría abrir las puertas para hacerle una visita al punto de partida anual 1.3205. Le damos un vistazo en temporalidad diaria para ver el escenario de la directriz bajista de mediano plazo que nos arranca el día 1 de febrero. Directriz bajista, como vemos, ya de abanico, porque desde este punto nos han salido ya varias directrices bajistas que han sido quebradas en el tiempo, pero como apreciamos en la imagen, esta doble barrera 1.3315 y la directriz bajista que nos pasaría sobre el 1.3325 de momento es lo que claramente está sujetando a la cotización del par en las últimas horas. Atentos a esta doble barrera porque, como hemos comentado, mientras no nos quiebre el 1.3325 al alza no vamos a ver movimientos alcistas importantes para el par en el día de hoy. Y por la parte de abajo, como podemos apreciar en la imagen perfectamente, el muro que está sujetando día tras día en las últimas jornadas 1.3265. Continuamos con el par dólar-yen. Movimiento de alegría en estos momentos en sesión asiática en el par dólar-yen con respecto de su punto de partida de jornada 97.84. Nos ha quebrado la primera resistencia de categoría intermedia, está encontrando apoyo y la primera resistencia importante se la va a encontrar ya en los 98.58. Observemos el detalle que nos dejó ayer sobre este muro de contención de mediano largo plazo. 98.58, primera resistencia inmediata a batir, además importante. Dos intermedias las vamos a topar en los 98.82 y 99.30. Quebrada esta directamente a la congestión de largo en los 99.75 como última resistencia de jornada y principal del día. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del nivel intermedio que ha superado al alza en sesión asiática 98.21. De conseguirlo, atacaríamos el precio de apertura de jornada como siguiente soporte 97.84. El principal soporte del día viene delimitado por una doble barrera, congestión de mediano 97.30 que viene acompañado por la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año. Directriz alcista de abanico, pero que ayudado por los 97.30 ejercerá como principal barrera de resistencia del día. Desde ahí nos llegaríamos a una congestión de mediano en los 96.72 y la última barrera de soporte de categoría intermedia en los 96.21, muy alejada de la cotización actual a más de 200 puntos. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato a vigilar 98.21, por la parte de arriba, sobre todo, vigilen muy de cerca el muro de contención de mediano largo 98.58 como primera resistencia. Le echamos un vistacito también en temporalidad diaria para ver el escenario de esta directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año, que al confluir con la congestión de mediano de los 97.30, este cruce de líneas, los inversores lo tienen puesto en su retina, lo tienen puesto en su punto de mira. Cuidadito por la parte de abajo con los 97.30, mientras siga siendo rechazada la cotización de los 98.58, como lo está haciendo durante toda la semana, no vamos a ver movimientos alcistas para el par importante. Si un quiebre de los 97.30 le abriría las puertas para movimientos bajistas importantes en estos últimos 2 días de negociación que nos quedan de semana. Continuamos con el dólar franco suizo. A estas horas de la mañana encuentra apoyo perfecto en el precio de apertura de jornada 0,9262 y en la congestión de mediano de los 0,9253. Franja de 9 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy en la cual ha encontrado apoyo en sesión asiática. Cotiza al alza. Primera barrera de resistencia de categoría intermedia 0,9297. Desde ahí nos vamos al muro de contención con el cual chocó la cotización en el día de ayer. Importante siempre los 0,9340 que ayudado por la directriz bajista de mediano, que aunque ha sido quebrada ya en el tiempo, siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización. 0,9340, principal resistencia del día. Y desde ahí directamente a los 0,9392. Con gestión de mediano largo, también sabemos lo importante que es este muro de contención de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, imprescindible si quiere girar en sentido negativo, la cotización del dólar franco suizo debe de quebrar esta doble barrera. Precio de apertura y congestión de mediano. 0,9253. Si lo consigue, atacaríamos dos niveles de soporte de categoría intermedia.
0,9227 y 0,9187. Quebrado este directamente al precio de apertura anual en los 0,9148 como última fuerza de soporte y principal del día, a unos 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, vigilando muy de cerca, los 0,9253 como primera fuerza de soporte, por la parte de arriba como primera resistencia, 0,9297 de categoría intermedia. Vamos con el par libra-dólar. Sigue sus movimientos bajistas de los últimos días. Precio de apertura de jornada 1,5174. Ya actúa como primera barrera de resistencia. Como vemos, cotiza por debajo del precio de apertura. Primera resistencia 1,5174. La siguiente con gestión de mediano y nivel psicológico 1,5200. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1,5232. Desde ahí nos vamos directamente a la principal resistencia de jornada, con gestión de mediano 1,5276. La siguiente intermedia la topamos en el 1,5325 y la última con gestión de mediano 1,5365. Como vemos, casi a 200 puntos de la cotización actual. Recuerden que hoy tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Inglés a las 11 GMT. Como comentábamos, cotiza por debajo del precio de apertura. Como primera barrera de soporte de categoría intermedia, 1,5131. Desde ahí probamos el principal soporte del día con gestión de mediano, 1,5103. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,5059. Directamente nos vamos a la congestión de mediano largo, nivel psicológico por excelencia del par libra-dólar en el 1,5005. Y quebrado el 1,5005 iríamos a una congestión de mediano en el 1,4948, casi a 200 puntos, perdón, un poquito más de 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura 1,5174. Por la parte de abajo, como primer soporte intermedio, 1,5131. Continuamos con el AUD-USD. Atrapado e imantada la cotización por una congestión de mediano que el par tiene en los 0,8980. En las últimas horas, desde ayer en la apertura americana, llegó a este nivel y se mantiene atrapada la cotización. El precio de apertura lo tenemos en los 0,8953. Como vemos, está encerrada totalmente la cotización en sesión asiática entre el precio de apertura y la congestión de mediano. Si la cotización quiere evolucionar en sentido alcista, debe de quebrar los 0,8980. Si lo consigue, atacamos una resistencia intermedia en los 0,9008. La siguiente resistencia y principal del día, 0,9051, nivel de corto plazo. Otro de categoría intermedia en los 0,9088 y la última resistencia de corto plazo en los 0,9142. Por la parte de abajo debe de salir de esta zona en la cual se encuentra inmersa la cotización. Debe de quebrar el precio de apertura de jornada 0,8953. Si lo consigue, atacamos una barrera de soporte de categoría intermedia 0,8919, el principal soporte del día, principal fuerza para el día de hoy con gestión de muy largo plazo 0,8888. Atentos a este muro de contención que nos viene de muchos años atrás, 0,8888. Dos niveles intermedios los topamos como soporte 0,8842 y 0,8806. Quebrado este nivel directamente a un soporte de corto plazo en los 0,8775, a unos 200 puntos de la cotización actual. Como ven, hoy los niveles muy alejados los unos de los otros, dados los datos macroeconómicos que vamos a conocer a lo largo del día. 0,8953, precio de apertura como primera barrera de soporte, por la parte de arriba con gestión de mediano 0,8980 como primera fuerza de resistencia inmediata. Entre estos dos niveles está la clave inmediata de la cotización del AUD-USD. Continuamos con el euro-yen, movimiento alcista desde su punto de partida de jornada que lo sigue teniendo la cotización por encima del nivel psicológico de los 130. Toda la semana nos está abriendo por encima de la barrera psicológica de los 130.
La primera resistencia se la va a encontrar en este nivel de corto plazo, 130,67, que en el día de ayer ya ejerció de resistencia clara, 130,67. Buscaríamos una resistencia intermedia en los 131,19, la principal del día, delimitada por una congestión de mediano, 131,82, y directamente a un nivel intermedio que ejercería fuerza de resistencia en los 132,30, a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. En primer lugar, como primera barrera de soporte, 130,13, precio de apertura de jornada. Desde ahí nos vamos a la congestión de mediano implacable, 129,48, en la preapertura americana del día de ayer, implacable, sujetando perfectamente a la cotización del par. De los 129,48 iríamos a buscar un soporte intermedio en los 128,83 y directamente al último soporte de jornada de corto plazo en los 128,08. Niveles inmediatos por la parte de arriba, cuidadito con los 130,67 como primera resistencia. Por la parte de abajo, el quiebre del precio de apertura de jornada, 130,13 a la baja, le abriría las puertas para hacerle otra visita a la congestión de mediano de los 129,48. Terminamos el análisis del primer día de agosto. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, a través de las vías de contacto, teléfonos, Skype, redes sociales, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página. Cualquier duda, cualquier comentario, se pueden poner en contacto con nosotros. Muchas gracias. Tengan cuidado el día de hoy porque hay una amplia batería de datos macro importante. Buen negocio y hasta mañana.